Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, pues para nosotros es una bendición el poder estar aquí nuevamente entre ustedes. Gracias por la oportunidad de poder compartir una vez más la palabra de Dios. Gracias, pastor, iglesia, muchas gracias por ello. Y bueno, estamos muy agradecidos, ¿verdad?, de poder estar aquí. Siempre que venga lo voy a decir. Me siento aquí como en casa. Amamos esta iglesia, ¿verdad?, mucho. Y algunos de ustedes pues ya saben por qué. Siempre es grato ver caras nuevas en una iglesia. ¿Por qué? Porque Dios sigue obrando, ¿verdad? Dios sigue trabajando. Ahorita comentaba a mi hermano acerca de la guerra espiritual que se vive allá arriba. Y hermanos, la guerra espiritual es algo tan real, más cuando la iglesia está trabajando, ¿sí? Cuando la iglesia está haciendo algo. Tenemos un enemigo que quiere ser tropiezo, quiere que las cosas no se efectúen, ¿sí? Quiere desviar la atención de muchos. Pero mire, mayor es el que está en nosotros, a Cristo Jesús. Él nos ha dado victoria, ¿sí? Y gócese, hermano, por eso. Amén. Hermano, mire, voy a leer unos versículos. Dios me dio este mensaje, pude predicar este mensaje en mi iglesia, en la iglesia donde nos congregamos, previo a la conferencia misionera. La conferencia misionera de nuestra iglesia terminó hace un par de días y Dios puso en mi corazón predicarlo aquí. ¿Por qué? Porque ustedes también están previos a su conferencia misionera, ¿sí? Estamos muy cerca, del 13 al 16 de noviembre, y bueno, eso es una bendición. Voy a leer unos versículos ahí en Mateo capítulo 21. Puede usted buscarlo, por favor. Mateo capítulo 21, los versos del 28 al 31. Voy a leer un poco más también. Si usted llega a ese capítulo, por favor, me avisa con un amén. ¿Sí está conmigo, hermano? ¿Sí estamos ahí? Gracias. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 21, versos 28 en adelante. Sígame con su vista. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Hermanos, Jesús comenta esta parábola a los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. Después que Jesús les comenta esta parábola, Él hace una pregunta, ¿sí? Él lanza esta pregunta, y esta pregunta es muy profunda, es muy interesante, porque Él lo que les dice es: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su Padre? Bueno, el motivo de esta parábola era debido a que estos hombres religiosos se oponían totalmente a la autoridad de Jesús, ¿sí? A través de esta parábola, Jesús les muestra que su aparente obediencia o su aparente devoción hacia Dios no era suficiente si sus acciones no reflejaban una verdadera relación con Dios. Mire que Jesús enfatiza que el arrepentimiento es más valioso, puesto que te lleva a un cambio de pensamiento, a un cambio de actitud,
hacia Dios que el solamente decir de una manera religiosa y no hacer absolutamente nada estando lejos de Dios. Vamos a orar y entramos en el tema. Este sermón se titula Mismo mandato, diferentes decisiones. Vamos a orar. Bendito Señor, en esta mañana, perdona mi pecado. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado. Somos pueblo necesitado, por eso te ruego, Espíritu Santo, que hables a cada uno de nosotros, que me uses porque te necesito, y que cada palabra que sea predicada y expuesta caiga en tierra fértil, un corazón dispuesto, que salgamos de este lugar diferentes a como llegamos. Por favor, te ruego que abras nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley. Cuida a los niños que están allá arriba, usa grandemente a los maestros para dar la enseñanza, cuídanos a nosotros, Señor, protégenos y por favor bendice toda actividad que viene para honra y gloria de tu nombre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Querido hermano, tenemos un Padre en los cielos. Sí. Tenemos un Padre que está en los cielos. Mire, Juan, capítulo 1, verso 12, nos declara, más a todos los que le recibieron, ¿sí?, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, hermano, si usted es salvo por la gracia de Dios, ¿sí?, usted es hijo de Dios. Y tenemos un versículo que nos habla en cuanto a esto. Yo le pido a usted, por favor, que escuche a su Padre que está en los cielos, ¿sí? Que usted pueda escuchar a su Padre. ¿Usted tiene un Padre en los cielos, hermano? ¿Cuántos de aquí somos salvos por su gracia? ¿Sí? Levante su mano. Levante su mano, ¿sí? Bueno, usted tiene un Padre en los cielos. Si usted no pudo levantar su mano, no salga de este lugar sin saber cómo puede ser hecho hijo de Dios, ¿sí? Pero tenemos un Padre en los cielos. Y sabe que Él es todopoderoso, hermano, ¿sí? Usted tiene que saber eso y yo sé que usted lo sabe. Ahora, volviendo a esta parábola que acabo de leer, donde Jesús muestra a un padre de familia mostrando su voluntad y dando un mismo mandato a sus dos hijos, ¿sí?, usando ejemplos terrenales para dar una gran enseñanza espiritual. Y ahí nos vamos a centrar el día de hoy. Mire, encontramos al primer hijo con una reacción y una acción diferente a la del segundo hijo. El Señor Jesús les dice, mira, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y al primero le dice, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y el primer hijo responde, no quiero, pero después arrepentido fue. De la misma manera, le dijo al segundo hijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y el segundo hijo responde, sí, Señor, voy, y no fue. Después el Señor Jesús les lanza esta pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? La voluntad de este padre de familia y el mandato fue el mismo para cada uno de sus hijos, pero encontramos diferentes reacciones y encontramos diferentes decisiones. Mire, hermano, voy a ir despacio porque de este tema poco se predica
pero es necesario. Si usted busca en la palabra de Dios la frase libre albedrío, textualmente no lo va a encontrar, ¿sí? No va a encontrar esta frase textualmente, libre albedrío. Pero lo que sí podemos encontrar es la acción que conlleva a un libre albedrío aplicado correctamente o incorrectamente. ¿Sí está conmigo, hermano? ¿Sí me va siguiendo? Mire, el libre albedrío es la voluntad propia. Escucha esto, hermano. El libre albedrío es la voluntad propia que Dios ha dado al ser humano para la toma de decisiones. Voy a repetir eso una vez más. El libre albedrío es la voluntad propia, ¿sí?, que Dios ha dado al ser humano para la toma de decisiones. Usted toma decisiones constantemente, ¿sí? Joven señorita, usted toma decisiones constantemente, ¿sí? Sí, tomamos decisiones constantemente. Día a día tomamos decisiones. Bueno, es esa capacidad que Dios ha dado al ser humano para la toma de decisiones. Esta acción que conlleva a un libre albedrío, podemos encontrarla en la palabra de Dios explícitamente, o sea, de una forma directa, o implícitamente, de una forma indirecta. Mire, hermanos, si usted me acompaña a Deuteronomio 30:19, por favor, Deuteronomio 30:19, ¿sí? Y diga amén, hermanos, si encuentra el versículo. Es una bendición poder tener la palabra de Dios en nuestro idioma y poder entenderla y poder leerla con libertad, no estando en persecución. Si usted llegó, por favor, diga amén. Deuteronomio 30:19 dice así: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, ¿sí? Escoge, pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hermano, esto nos muestra la capacidad que el hombre tiene para elegir y por supuesto nos muestra cómo Dios, ¿sí?, nos dice, mira, esto sí y esto no. ¿Sí está conmigo? Josué 24:15. Josué 24:15. ¿Llegó? Dice así: y si mal os parece servir a Jehová, ¿qué? Escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, ¿sí? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿sí? Mire, aquí está Josué tomando una buena decisión, ¿sí? Él les está diciendo, mire, si mal os parece servir a Jehová, escojan ustedes a quién van a servir, ¿sí? Y les dice, mire, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, ¿sí? O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, miren, pero yo y mi casa hemos tomado una decisión. Yo he tomado una decisión y es servir a Jehová, ¿sí? Eso es explícitamente un libre albedrío aplicado. También lo encontramos implícitamente de una forma indirecta. Vaya conmigo a Génesis 2, por favor, versos 16 y 17. ¿Llegó? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
¿sí? Y usted y yo, hermano, conocemos lo que sucedió. Adán y Eva ejercieron su capacidad de decidir, de desobedecer el mandato de Dios en el huerto del Edén. ¿Sí? Génesis 4, 6 y 7, por favor. ¿Ya llegó, hermano? Mire, nos dice esta porción. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y conocemos lo que pasó. Mire, Caín ejerció su capacidad de decidir y le dijo a su hermano: mira, salgamos al campo, y le mató. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿a qué quiero llegar con estos ejemplos, querido hermano? Mire, nuestras decisiones y nuestras reacciones a la voluntad de Dios van a reflejar mi obediencia o van a reflejar mi desobediencia. ¿Sí? Ejercer un libre albedrío correctamente, por supuesto, me acercará a Dios obedeciéndole a Él, dándole la espalda a lo que no está dentro de su voluntad. Ejercer un libre albedrío incorrectamente, por supuesto, va a reflejar mi desobediencia a Dios, dándole la espalda a Él, alejándome de Él y acercándome a lo que no está dentro de su voluntad. Mire, hermano, en la salvación, el hombre, al ser expuesto al Evangelio, mire, usted y yo nada más lo que tenemos que hacer es orar, ¿sí? Ir en el nombre de Jesús y predicar el mensaje. Y el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, hace la obra en la persona, ¿sí? Le convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Pero el hombre decide también si él va a voltear a ver a Dios o simplemente lo va a rechazar. ¿Sí está conmigo? ¿Sí? Él va a tener esa oportunidad de entender su condición, arrepentirse y tener fe en Jesús, dándole la espalda al pecado, o bien, lamentablemente, toma la decisión de dar la espalda a Dios y seguir en su pecado. ¿Sí? Es por eso que cuando usted va casa por casa y a veces toca, ¿sí? Y le dice, ¿qué tal? Buenos días, Dios le bendiga, ¿me permite darle? No, yo aquí no, yo no quiero nada. Eres cristiano, vienes de una iglesia, es algo de Dios, yo no quiero nada. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí le ha tocado algo así? Nuestra responsabilidad es dejar la puerta abierta y orar por esa persona, ¿sí? No ponerme ahí, pero ¿por qué? No. ¿Por qué? Porque tal vez venga alguien tras nosotros que le va a decir, mira, aquí está el mensaje, y le va a recibir, ¿sí? Pero ellos toman a veces esa decisión, ahorita no, tal vez mañana o después, y bueno, hay que orar por esas personas, ¿sí? Ahora, el libre albedrío es la capacidad, la voluntad propia que Dios dio al hombre para tomar decisiones. Pero hay algo que está por encima de mi voluntad y de su voluntad. Hay algo que está por encima de mi libre albedrío y de su libre albedrío, querido hermano. Y eso es la voluntad de Dios. ¿Sí? La voluntad de Dios está por encima, ¿sí? Mire, mi voluntad, mis decisiones,
alineadas a la voluntad de Dios, resulta en obediencia. ¿Sí? Mi voluntad, mis decisiones, sujetas a mi voluntad y no a la voluntad de Dios, resulta en desobediencia. Querido hermano, su conferencia misionera está cerca, ¿sí? Está muy cerca. Yo sé que usted ya está orando mucho por su conferencia. Es muy importante que cada uno de nosotros, que tendremos que tomar decisiones, como cada año usted lo hace, como en cada conferencia misionera, ¿sí? Es importante que usted esté en oración para poder ser sensibles a la voz de Dios, poder ser sensibles a su guía y estar sujetos a su voluntad, a la voluntad de Dios, ¿sí? No a mi voluntad. Quiero animarte, hermano, a seguir tomando decisiones conforme a la voluntad de Dios. Mire, aún se puede hacer más. ¿Sí? ¿Usted cree que aún se puede hacer más? ¿Sí? Por supuesto que aún se puede hacer más. También en esta mañana tenemos que meditar en algo. ¿Cómo estamos utilizando nuestro libre albedrío? ¿Correctamente? ¿Mis decisiones, mis reacciones están sujetas a la voluntad de Dios? ¿O se está utilizando incorrectamente? Mis decisiones, mis reacciones no están sujetas a la voluntad de Dios. ¿Qué estamos reflejando? ¿Obediencia a Dios o desobediencia a Dios? Mire, hermano, a Dios no lo podemos engañar. Y sabe que eso es una gran bendición, ¿sí? Que Él sepa y conozca todas las cosas. Pero sabe que también podemos reflejar con nuestras acciones y nuestras decisiones, ¿sí? Nuestra obediencia o nuestra desobediencia con los demás. Eso también es posible. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Hermano, mire, en esta parábola el Señor Jesús que lanza a estas personas que se oponían a su autoridad y a lo que Jesús hacía, a lo que Jesús decía. Estas personas se oponían totalmente. Pero en esta parábola encontramos el mandato y la voluntad de este padre de familia. ¿Sí? Encontramos el mandato y cuál era su voluntad. Mire, el mandato fue: ve hoy a trabajar en mi viña. Ese es el mandato, ¿sí? Ve hoy a trabajar en mi viña. Mire, no está diciéndoles: hijo, podrás ir hoy, ¿qué piensas? ¿Qué te parece? ¿Crees que puedas? No, este padre de familia le está diciendo a su hijo, a su primer hijo: ve hoy, ¿sí? Ese es un mandato, ve hoy, ¿sí? Y también muestra cuál es su voluntad. Bueno, la voluntad de este padre de familia es trabajar en mi viña, ¿sí? Mandato y su voluntad es: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Es algo muy claro, ¿sí? No hay tanto que podamos indagar, ¿sí? Ve hoy a trabajar en mi viña. Hermano, mire, usted y yo tenemos un Padre en los cielos que nos ha mostrado su voluntad, ¿sí? Mire, ahí en Juan 6:37 al 40, que fue nuestra lectura, mire, es algo tan claro y tan sencillo que podemos nosotros leer. ¿Llegó ahí, hermano? Mire, dice: todo lo que el Padre me da, está hablando Jesús aquí, ¿sí? Está hablando el Señor Jesús. Dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene,
no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, ¿qué dice, hermano? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El 40, todos fuerte, hermanos. Amén. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Sí, querido hermano, mire, la voluntad de Dios es que todos conozcan que en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. Jesús mismo nos da ejemplo de obediencia, pues Él no vino a hacer su voluntad, sino vino a hacer la voluntad de su Padre, del que le envió. Nuestro Padre que está en los cielos nos ha mostrado su voluntad, hermano. Mire, la voluntad de nuestro Padre en los cielos no es algo oculto para usted y para mí. No es algo rebuscado, no es algo a lo cual usted, teniendo las Sagradas Escrituras, no pueda usted ir y ver y comprobar. Nuestro Padre que está en los cielos nos ha mostrado su voluntad. Mire, 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, como a algunos ahí la tienen por tardanza, mire, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es mostrada a nosotros como hijos y es muy clara, hermano. Juan 3:16 y 18, de memoria lo sabemos, mire, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dígalo, hermano, fuerte, ¿sí? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, mire, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La voluntad de Dios es mostrada y es muy clara. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano, dígame usted si estos versículos no son tan claros en cuanto a la voluntad de Dios Padre. Son unos versículos los cuales son tan claros, y es por eso que nuestro Padre que está en los cielos nos ha dado también un mandato, ¿sí? Nos muestra su voluntad y nos da un mandato. Usted sabe cuál es el mandato. Usted lo sabe. Y usted lo sabe, querido hermano, porque la conferencia misionera está cerca, ¿sí? Y esa conferencia misionera se realiza para algo, ¿sí? Se realiza porque tenemos un mandato, ¿sí? El tema de la conferencia que está cerca es levántate y ve, ¿sí? En Jonás, levántate y ve. Levántate y ve. Mire Mateo 28, 18 al 20. Es que lo hemos dicho tanto y hasta que el Señor Jesús no nos lleve con Él, o hasta que los predicadores que entienden la voluntad de Dios y que conocen cuál es el corazón de Dios en cuanto a misiones, mueran, esto se va a dejar de escuchar. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, mire, toda potestad, fuerte hermano,
Amén. Siga, siga, siga. Todas las cosas que os he mandado. Amén. Qué precioso versículo, hermano. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Su Salvador está hablando. Por tanto, id. Ahí está el mandato. Id. Id. ¿Sí? Haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, por supuesto que esto es trabajar. Esto conlleva a un arduo trabajo. ¿Sí? Conocemos la voluntad del Padre, es el mismo mandato, es la misma responsabilidad, pero encontramos diferentes reacciones y acciones, como en esta parábola. Este mandato para mí es igual para usted. ¿Sí? No es un mandato diferente. En mi Biblia dice, por tanto, id, y en su Biblia dice, por tanto, id. ¿Sí? La voluntad de Dios mostrada en los versículos como Juan 3:16, como 2 de Pedro 3:9, como Juan 6:37 y 40, los mismos versículos que están aquí, que yo puedo leer, están también en la Biblia de todos nuestros hermanos que somos hijos de Dios. ¿Sí está conmigo? Hermano, entonces es el mismo mandato, ¿sí? Usted y yo conocemos cuál es la voluntad de Dios, es la misma responsabilidad, pero aún encontramos diferentes reacciones y acciones como en esta parábola. Mire, la reacción y acción de los dos hijos. El primer hijo dijo, cuando este padre le pidió ir a trabajar a su viña, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. El arrepentimiento es clave, ¿sí? Porque te lleva a un cambio de pensamiento, ¿sí? A un cambio de acción en cuanto a Dios, ¿sí? No es lo mismo un remordimiento. Estamos hablando de un arrepentimiento. El primer hijo dice, no quiero, pero después, arrepentido, fue. El segundo hijo le respondió a su padre de la parábola que vimos, sí, Señor, voy. Y no fue. En el primer hijo encontramos una reacción y una acción. En el segundo hijo encontramos una reacción y una acción. El mandato del padre de estos dos hijos fue el mismo, ¿sí? Encontramos diferentes acciones y reacciones. Mire, hermano, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos ha mostrado su voluntad, nos ha dado un mandato, pero aún encontramos diferentes reacciones y acciones entre su pueblo, entre el pueblo de Dios. ¿Usted conoce a alguien que no se interesa por llevar el evangelio? ¿Usted conoce a alguien que conoce la voluntad de Dios, conoce el mandato, pero que tal vez dice, no, sí, vamos y voy, ahí voy a estar y ahí nos vemos, y ya tenemos 4 o 5 meses saliendo y no te he visto aquí? A lo mejor, o nada más allá en mi iglesia pasa, ¿verdad? Yo creo que allá sí. En el primer hijo, la reacción al mandato y a la voluntad de su padre primero fue, no quiero. Pero después, arrepentido, su acción fue obedecer.
cambió, ¿sí? La voluntad del Hijo se alineó a la voluntad de su Padre y resultó en obediencia. Aparentemente, su reacción primero fue, no quiero ir a trabajar a la viña, pero después, arrepentido, su voluntad se alineó a la voluntad de su Padre y terminó en obediencia. ¿Por qué? Porque fue, ¿sí? En el segundo hijo, la reacción fue, sí, Señor, voy. Aparentemente fue buena, pero su acción fue desobedecer, no fue. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? En un tiempo atrás, yo fui ese primer hijo, ¿sí? Un tiempo atrás yo fui ese primer hijo. Mire, mi reacción a la voluntad de Dios y al mandato fue, no quiero. ¿Sí? Pero conforme Dios me mostraba la necesidad de el por qué Él está siendo tan claro en su palabra hacia el hombre perdido, conforme Él me mostró lo que hizo por amor, lo que costó la salvación y cómo yo fui un día ese hombre perdido, arrepentido, le dije, mira Señor, aquí estoy, perdóname. ¿Y sabe cuál fue la mejor decisión que tomé? Comenzar a participar en la obra misionera. Mi voluntad se alineó a la voluntad de mi Padre, obedecí y entendí. Lo mejor que pude haber hecho fue arrepentirme de mi mala decisión de no estar participando en la obra misionera. Querido hermano, usted está participando en la obra misionera. No tiene que responder, contéstele al Señor. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Somos deudores, hermano. De gracia recibimos, debemos dar de gracia. ¿Está usted participando en la obra misionera? La reacción del segundo hijo. Mire, la reacción del segundo hijo aparentemente fue buena, ¿sí? Sí, Señor, voy, pero no fue. Por supuesto que la acción resultó en desobediencia. La voluntad de este segundo hijo no estaba, por supuesto, alineada a la voluntad de su padre, pues no hizo lo que se le estaba mandando. Tristemente, hoy en día aún nos encontramos con este tipo de reacciones y acciones entre los hijos de Dios. Sí, Señor, lo que tú digas. Sí, Señor, ahí estaré. Sí, Señor, participaré. Sí, Señor, iré. Ay, déjame tomar poco de agua porque... Vamos a ponerle afuera de la iglesia el nombre misionera en grande. Llega un misionero, es mal visto, se le da la oportunidad de presentar, de mostrar la carga, de mostrar la necesidad, por supuesto, alineada a la voluntad de su padre. ¿Por qué? Porque no es fácil ir a otro lugar a predicar el evangelio. ¿Sí? No es algo sencillo. Dejar tu lugar y atender a un llamado que Dios te está haciendo, dejar tus comodidades. Viene un misionero, presenta la necesidad, baja y muchas veces pasa desapercibido. ¿A poco vino un misionero? Nosotros le llamamos, nosotros le hablamos. Conferencias misioneras por puro mero protocolo,
sin propósito, sin visión. Tristemente, en muchas ocasiones también sucede. Le vamos a apoyar, vamos a estar con usted, vamos a ir con usted, le vamos a sostener la cuerda para que usted llegue. Y no apoyamos. Estoy hablando de iglesias bautistas, de iglesias bautistas fundamentales. Estoy hablando de otras iglesias. En nuestra iglesia tenemos la promesa de fe, ¿sí? ¿Escucha la promesa de fe aquí? ¿Promesa de fe? ¿Sí, hermano? ¿Ok? Bueno, la promesa de fe, claro que sí. Préstame el folleto, déjame, le pongo ahí semanalmente, quincenalmente o mensualmente, me voy a comprometer. Esto es comprometernos con el Señor, hermano, ¿sí? No es comprometernos con el pastor. Es un compromiso entre yo y Dios, ¿sí? Me voy a comprometer para dar a la obra misionera y usted pone la cantidad, ya sea mensual, quincenal o semanalmente. Le ponemos, lo doblamos y lo ponemos en la charola y después no participamos tristemente, se nos olvida, se nos pasa, ¿sí? Podemos hacer promesas de fe con el banco, ¿sí? O con la agencia de autos, ¿sí? La fe ahí sí nos alcanza para que Dios me supla por 5 años una mensualidad que no tengo y que no sé si voy a tener, pero la fe nos alcanza tanto para hacer esa promesa de fe con la agencia o por la casa, ¿sí? ¿Sí? Ahí la fe nos alcanza mucho. Dios me va a suplir para poder pagar mi casa, pagar mi carro. ¿Por cuánto? 5, 10, 15 años. No importa. Dios me va a suplir. La fe, ¿verdad? Pero cuando se trata de este asunto de promesa de fe en cuanto a misiones, mire, Dios muestra su voluntad, muestra la necesidad, muestra el mundo perdido, nos da un mandato, nos pone a los misioneros, pero al hacer la promesa de fe, de veras, Señor, ¿quieres que dé esto por un año? La fe no nos alcanza tanto para cumplir por un año. Hacemos promesas de fe en los lugares equivocados. Para hacer tesoros en el cielo, no en lo terrenal. Mis reacciones a la voluntad de Dios y acciones a la voluntad de Dios van a reflejar mi obediencia o desobediencia. Llevar el evangelio. ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es su acción? Hay que llevar el evangelio. ¿Cómo es su reacción? ¿Cómo es su acción? Mire, en nuestra iglesia, por muchos años, una hermana llamada María de Jesús Adame, yo no sé si alguien de aquí en algún momento tal vez le llegó a conocer, no sé, mire, yo no le conocí, pero en la iglesia hablan mucho de ella y dan testimonio y es muy impactante y por eso yo decidí compartirlo. Ella ya está en la presencia de Dios. No tuvimos el privilegio de conocerla, pero su testimonio lo he escuchado y pregunté sobre ella y la verdad es que me impactó. Ella no sabía leer, ¿sí? Ella no sabía leer, pero sabía cuál era la voluntad de su padre, ¿sí? Ella no sabía leer, pero sabía cuál era la voluntad de su padre. Mire, sabía que tenía que llevar el evangelio a otras personas. Su reacción fue recibir el mandato como es. Tal vez no dijo, ay, es que yo no sé leer, ¿cómo voy a ir? Es que es, ¿no? Su reacción fue, ok, tengo que ir y tengo que llevar el evangelio. Ella no sabía leer. ¿Y cuál fue su acción? Bueno, su acción fue
fielmente pararse afuera de marcas no podemos decir, marcas de tienda. Ok, ella se paraba afuera de un ESMA, ¿sí? En la entrada. Entonces ella estaba ahí y veía a las personas que venían y luego les decía, venga, disculpe, ¿me puede hacer el favor de leerme este folleto que yo no sé leer? Y me dijeron que lo tenía que leer encarecidamente y me lo podía leer, por favor. Y las personas lo veían así, mire, el plan de Dios para salvación. Esto es algo como de la iglesia. Amigo mío, te voy a formular la pregunta más importante de tu vida. ¿Eres salvo? Esto es, ¿tienes vida eterna? Y sigue diciendo aquí, mira, para ser salvo debes de saber esto, debes de saber el problema, que somos pecadores, debes de saber la penalidad por el pecado, mira, habla de la muerte, habla del infierno, nos dice, mira, también Romanos 5:8, mira, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, y mira, nos dice que debemos de arrepentirnos y si le recibimos, eso dice, ¿y usted qué piensa de eso? Y les testificamos. Obediencia. 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 Conocer la voluntad del Padre. Saber qué es lo que está en el corazón de Dios. ¿Sí? Ofrenda misionera. ¿Cómo es nuestra reacción? Ofrenda misionera. ¿Cómo es nuestra acción? Hay que dar para la obra misionera. Ay, otra vez. No, ¿sabes qué? Yo necesito dar a la ofrenda misionera. ¿Por qué? Porque en un tiempo alguien llegó a mí y alguien me compartió y por la gracia de Dios ahora soy salvo y hago rumbo al cielo. Alguien se preocupó por mí. ¿Sabes qué? Perdóname, Señor. Empieza. O ofrenda misionera. No, pues cómo no, sí, no, hombre. ¿Cómo no vamos a poner a la ofrenda misionera? Sí, Señor, pongo y no ponemos. Eso es desobediencia. Aparentemente una reacción buena, pero una acción equivocada. Yo siempre tengo presente un versículo en cuanto a esto de la ofrenda. Primero de Crónicas 29:14. David, yo le recomiendo que usted lea todo este capítulo en casa, es precioso. Pero esto que dice es algo muy profundo. Mire, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Hermano, cuando nosotros entendemos que todo lo que Dios nos ha permitido tener le pertenece a Él, las cosas cambian. No es mi casa, Dios me la dio. ¿Sí? No es mi vehículo, Dios me lo dio. Gracias a Dios por la esposa que Él me dio. Mis hijos no son míos, mis hijos son tuyos, Señor. ¿Sí? El Señor nos ha dado y nos ha bendecido en gran manera. Gracias por la salud que me da. ¿Sí? Gracias por la iglesia en la cual me puedo congregar. Hermano, déjame decirte una gran verdad. Mira, todo le pertenece a Dios. ¿Sí? ¿Sí está usted de acuerdo conmigo en eso? ¿Sí? Todo es de Dios. Mira, de lo recibido
de tu mano te damos. ¿Sí? Una cosa es el diezmo es una deuda que yo tengo que devolver a Dios, pero me queda un momento. ¿Sí? Dios es tan bueno, mira, pero de su mano lo recibimos. ¿Sí? Pero es de Dios. Necesitamos tener ese pensamiento en cuanto a la obra misionera. ¿Sí? Mira, a ver, de este lado, alguien que traiga billete de 500 pesos y me lo dé. No te lo voy a devolver. ¿Está bien? ¿Me lo puedo quedar? ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? Vale. Me lo voy a quedar conmigo. ¿Sí? Me lo vas a contar de... ¿Sí? ¿Me lo puedo quedar? ¿De verdad? No lo voy a devolver. ¿Sí? Hermano, ¿te dolió darme este billete? ¿Te costó? ¿Por qué? Dime una razón de por qué te costó darme este billete. Una sola. Porque era tuyo. Ok. Hermano, ¿te costó darme este billete? ¿Te dolió? ¿No? ¿No te dolió dármelo? ¿Ok? ¿Estás triste por dármelo? ¿No? ¿Estás contento por dármelo? ¿Ok, hermano? ¿Estás triste por dármelo o estás contento por dármelo? Contento por dármelo. Esta es una ilustración que un pastor, el pastor Ben Franzen, hizo en nuestra iglesia. ¿Sí? ¿Qué sería si yo le dijera que antes de que empezara la predicación, yo le di un billete de estos a cada uno? Y que este dinero es mío, yo se los di a ellos y ellos me lo están devolviendo. ¿Sí? Y esto es una manera de poder entender cómo debemos nosotros de pensar cuando Dios, de su mano recibimos y de lo que es de Él, nosotros le damos. ¿Sí, sí está conmigo, hermano? ¿Sí? Te dolió, pero ya entendiste. Hermano, de eso se trata. Sí, mire, Dios es tan maravilloso y Él nos muestra su voluntad y no es algo oculto, algo rebuscado. ¿Sí? Dios nos bendice y nosotros también debemos de ser obedientes. Ofrenda misionera. ¿Cuál es nuestra reacción y cuál es nuestra acción? ¿Sí? Participar en la obra de Dios. ¿Cómo es tu reacción? ¿Cómo es tu acción? Mire, el Señor termina esta parábola con una pregunta. ¿Quién hizo la voluntad de su Padre? Hermano, ¿quién hizo la voluntad de su Padre de la parábola que hemos visto? ¿El primero o el segundo? ¿Quién? ¿Quién hizo la voluntad de su Padre en la parábola? ¿El primero o el segundo? El primero. La voluntad de nuestro Padre que está en los cielos siempre ha sido mostrada a usted y a mí, ¿sí o no? ¿Sí? Nunca ha sido oculta a nosotros. No es nada místico. No es nada místico. Mi Dios es muy claro en cuanto a su voluntad. Mire, la voluntad de Dios para sus hijos. Primero a los Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad
del Señor. Primera de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Colosenses 1:9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Salmos 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Primera a los Tesalonicenses 5:16-18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Mire, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es clara, hermano. Hemos sido hechos hijos de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Mire, la carne nunca le va a jalar a que usted haga la obra de Dios. La carne nunca le va a animar a que usted vaya y lleve el Evangelio. La carne nunca nos va a animar a que tengamos que apoyar misiones, compartir para misiones. La carne no nos va a ayudar. El Espíritu sí nos va a ayudar. El Espíritu de Dios quiere que nosotros seamos obedientes. ¿Usted tiene el Espíritu Santo morando en usted? ¡Qué bendición! ¿Cuál es la voluntad de Dios hacia el hombre perdido? También es clara. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted cree eso? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Usted cree eso? Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Mire, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Usted cree eso, hermano? Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Usted cree eso, hermano? Primera Timoteo 2:3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Usted cree eso, hermano? Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Usted cree eso, hermano? Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Usted cree eso, hermano? Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos los hombres. ¿Usted cree eso, hermano? ¿Sí lo cree? Entonces podemos creer Romanos 10:14 y 15 también. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuán preciosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. ¿Podemos creer eso también? Entonces podemos creer también Mateo 28:18-20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
¿Podemos creer eso también? Te voy a resumir la voluntad de Dios para con el hombre perdido en un versículo. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, está hablando Jesús, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios para con nosotros, sus hijos, y para con el mundo perdido es muy clara. Querido hermano, en el ámbito secular, la toma de decisiones es algo importante. Mire, en el ámbito de la gerencia de servicios de salud, el pastor Benjamín va a entender esto, y algunos que se encarguen del área médica, pero al igual en cualquier otro ámbito secular, la toma de decisiones es importante, ¿sí o no? ¿Sí? Mire, es basada en datos, en información verídica, en evidencia, y siempre es en beneficio de los pacientes para no faltar a sus derechos. Estoy hablando del área médica, sí. La toma de decisiones siempre es importante. Mire, hermano, continuás en la obra de Dios. En esto que compete a misiones, la toma de decisiones es altamente importante. Mire, es basada en datos, en información verídica, en evidencia y en beneficio del hombre perdido. Pues mire, Jesús dio su vida por todos, y ellos tienen que saberlo. ¿Quiere datos? Muchas personas en muchos lugares no han escuchado el Evangelio. Muchas personas en muchos lugares no tienen un solo versículo en su idioma o dialecto. Muchos murieron hoy sin escuchar el Evangelio. Muchos van con rumbo al infierno. Niños maltratados, mujeres violentadas, matrimonios destruidos, prácticas terribles, mundanas entre las personas. Esos son datos reales, eso sucede. ¿Quién de aquí trabaja en clubes bíblicos? ¿En algún club bíblico? Sí. Bueno, ahí en el club bíblico a veces uno escucha a los niños decir algunas cuantas cosas, depende el lugar, la zona en donde esté, pero mire, siempre está la necesidad de que escuchen de Cristo. ¿Sí? También hay información verídica, información verdadera. El Evangelio tiene poder para salvación en cualquier parte del mundo. Eso es una verdad. Dios sigue trabajando. Eso es una verdad. Gente está siendo salvada y rescatada del infierno. En esta semana usted vio a alguien que fue salvo. ¿Sí? O el día de ayer, o el día de hoy. Gente transformada. ¿Conoce a alguien que dices, ¿conoce a alguien que Dios ha transformado su vida? Me dijo una vez un hermano, si no has visto últimamente gente transformada, mírate en un espejo. Dios es bueno, hermano. ¿Cómo estaríamos si el Evangelio no hubiese llegado a nosotros? Matrimonios restaurados. Dios sigue levantando ministerios. Dios sigue llamando a misioneros. Dios sigue llamando a pastores. Tenemos que seguir llevando el Evangelio. Tenemos que seguir llevando el Evangelio. ¿Por qué le comento estos ejemplos? Porque mire, la toma de decisiones no es basada en lo que yo pienso, no es basada en lo que yo siento, sino que la toma de decisiones es tomada en base a la necesidad mostrada. ¿Sí? La necesidad mostrada. Sujeto mi voluntad, mi libre albedrío,
se sujeta a una voluntad mayor en base a la necesidad mostrada. Querido hermano, esta pregunta tiene que responderla con sinceridad a Dios. ¿Sí? Con sinceridad a Dios. Hemos visto cuál es la voluntad de Dios para con el hombre perdido. ¿Sí? ¿Sí está conmigo? Hemos visto el mandato. Conocemos el mandato. ¿Sí? Vimos ejemplos de diferentes reacciones y acciones a la voluntad, a una voluntad mayor. ¿Sí? Vimos que mi voluntad, mis decisiones, si están sujetas a la voluntad de Dios, es obediencia. Pero si mi voluntad, ¿sí?, y mis decisiones están sujetas a mi propia voluntad y no a la de Dios, es desobediencia. Yo le quiero preguntar, ¿qué decisión tomará en esta próxima conferencia misionera? ¿Qué decisión tomará en esta próxima conferencia misionera? Si usted no está participando en la obra misionera, hoy es el día de arrepentirnos y que nuestra acción cambie a obediencia. ¿Sí? Pero si usted ya está participando en la obra misionera, ¿sí?, le animo a que siga fiel, porque Dios es digno. Pero si usted está en la situación de que el sí termina en no, hoy también es tiempo de tomar acción. La oportunidad está muy cerca. ¿Sí? ¿Qué decisión tomará en esta próxima conferencia misionera? Puestos de pie, con los ojos cerrados, por favor, nadie mirando. Todos con los ojos cerrados, por favor. Mire, cierre sus ojos y le voy a dar un minuto para que hable usted con Dios. Un minuto para que usted hable con Dios. Dígale todo lo que usted le quiera decir. ¿Sí? Él ha sido bueno, Él es maravilloso, Él es todopoderoso y Él es digno. Hable con Él. Mire, el Padre ha mostrado su voluntad, su mandato. Si ya somos obedientes a esto, gloria a Dios. Sigue así, querido hermano. Pero si no es así, dígale al Señor, me arrepiento. Y sea partícipe en la obra misionera. Mire, sujete su voluntad a la voluntad de Dios. La oportunidad es hoy. Mire, no seamos como el segundo hijo de esta parábola. Hoy es el día, hoy es la oportunidad. Mire, de gracia recibimos. Dad de gracia. Dad de gracia. Tome decisiones el día de hoy. Tome decisiones. Tome decisiones. Tome decisiones. Mira, te leo segunda carta a los Corintios 4:6. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos
el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Qué decisión tomará en esta próxima conferencia misionera? Tenemos que seguir llevando el Evangelio. Hay una pregunta importante también para ti el día de hoy, si nos visitas por primera vez. Hemos visto que tenemos que tomar una decisión. Y tal vez no has tomado la decisión más importante en tu vida, que es la salvación de tu alma. Déjame decirte que solamente en Cristo Jesús hay perdón de pecados y vida eterna. No, una religión no te salva. Las obras no te salvan. Lo que te inculcaron tal vez tus padres no salva. Solamente Cristo Jesús salva. Él es el que dio su vida por ti en la cruz. Él es el que derramó su sangre por ti en la cruz. Él es Dios. Él es el que dio su vida. Él es el que dijo en esa cruz: consumado es. El sacrificio perfecto ha sido hecho. Él cargó con todos nuestros pecados. Fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Y Él está a la diestra de Dios Padre. Jesucristo está vivo. Y Él es el dador de la vida eterna. Tú necesitas creer, tener fe en Él. Y necesitas arrepentirte de tu condición. ¿Cuál es tu condición delante de Dios? Mira, te lo digo con la Biblia. Romanos 3:10 nos dice: porque no hay justo ni aun uno. ¿Y sabes por qué nadie puede decir que es justo delante de Dios? Romanos 3:23 nos lo declara: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es en el cielo, y el pecado destituye de ir a ese lugar. La Biblia también nos dice que la paga del pecado es muerte. Algún día vamos a morir, no sabemos cuándo, y no tiene nada que ver con tu edad, en dónde vives, de qué familia vienes. No, la muerte llega y llega sin avisar. ¿Por qué no toma una decisión hoy? ¿Por qué no reconoce que ha pecado delante de Dios y le pide al Señor Jesús que le salve y que le perdone? Él es el único camino al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a venir al Padre si no es por mí. Primera de Juan 1:9 declara que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Está hablando de Jesús. Él es el único que es fiel y justo para perdonar y para limpiar. También nos dice que en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Ahí estás incluido. En que siendo aún pecadores, ahí también estábamos incluidos. Cristo murió por nosotros. Si usted reconoce su condición el día de hoy y quiere pedirle a Jesús que le salve, mire, hable con Él. Por medio de la oración es como podemos hablar con Él. Mira, oración no salva, pero es el medio por el cual tú puedes invocar y hablar con Él. ¿Por qué no le dices estas palabras? Pero olvídate de mí que estoy diciendo esto. Tú con Dios, tú dile: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado y que mi pecado me separa de ti, pero me arrepiento
Me arrepiento de mis pecados, de mis faltas. Perdóname, límpiame. Te invito a morar en mi corazón y que me des el regalo de la vida eterna, la salvación de mi alma. Lo pido en tu nombre. Amén. Nadie mirando, por favor, ojos cerrados. Mire, si usted acaba de hacer esta oración de fe, déjeme ver su mano, levante su mano. Levante su mano, no va a pasar aquí al frente, no le vamos a preguntar, solamente quiero que levante su mano, permítame ver su mano, déjeme orar por usted. Si alguien hizo esta oración de fe. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Alguien que pueda llevarlo, por favor. Alguien hablará contigo en privado y te explicará a detalle con la Biblia para que lo puedas leer. No ponga en juego su alma. Si usted tiene dudas, si usted quiere que alguien hable con usted, que dé seguridad de salvación, levante su mano. Esto es algo importante, ¿sí? ¿Alguien más que haya hecho esta oración de fe? Si eres una hermana, una hermana hablará contigo. Si eres un hermano, un hombre hablará contigo, ¿sí? ¿Alguien más que haya hecho esta oración de fe? Déjeme ver su mano. Todos somos salvos, amén. Señor, gracias por la bendición de poder ser parte de tu preciosa obra. Señor, gracias por la bendición de conocer tu voluntad. Y gracias por la bendición de esta preciosa iglesia que entiende, comprende y quiere hacer más por la obra misionera. Obra de una manera muy especial en este mes de noviembre. Que podamos ser retados y podamos hacer más por la evangelización del mundo. Gracias por los misioneros y gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano.